Arrancamos de lleno con este análisis de una resolución jurisprudencial que es, honestamente, histórica. Hoy vamos a desglosar una decisión clave de la Corte Suprema del Perú, una que marca un antes y un después en cómo se interpreta la ley hoy en día. En concreto, vamos a ver cómo el máximo tribunal redefine por completo lo que significa la palabra violencia y cómo se deben evaluar las pruebas en casos sumamente complejos de agresión sexual. Puede sonar como un documento técnico, pero les aseguro que las implicaciones prácticas para el sistema de justicia son absolutamente fascinantes. A ver, para entrar en materia, hagámonos una pregunta fundamental sobre un concepto legal que, francamente, ha probado ser bastante peligroso. La gran duda que guía este caso es, para que un delito sea considerado legalmente violento, ¿tiene que dejar obligatoriamente marcas físicas o cicatrices visibles en el cuerpo? Por mucho tiempo se ha asumido que si no hay una resistencia física extrema, simplemente no hubo coerción. Pero, como vamos a descubrir en un momento, la ley es muchísimo más sofisticada que eso. Y para entender cómo evoluciona este razonamiento, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Veremos rápidamente los hechos del caso, el conflicto judicial que se generó, la redefinición de violencia, cómo funciona el testimonio como prueba y terminaremos con la decisión suprema. Un detalle importante antes de empezar es que la fuente de este desglose es un recurso oficial de casación tramitado nada menos que por la Sala Penal Permanente. O sea, estamos hablando de un documento con la máxima autoridad legal, uno que establece precedentes obligatorios que los tribunales inferiores tienen que seguir sí o sí. Es justicia operando al más alto nivel. Así que pasemos directo a la sección 1, los hechos del caso, porque necesitamos el contexto material antes de meternos en el debate legal. Si nos fijamos en la cronología de los hechos probados, el documento detalla 3 incidentes bastante perturbadores que involucran a un acusado y a una menor de 15 años. Todo empieza en abril de 2015. La víctima estaba cuidando ganado en una zona aislada cuando el sujeto usó su superioridad física para llevarla a la fuerza a una casa abandonada. Luego, el 13 de mayo, ocurre una segunda agresión cuando ella fue a visitar a su madre a la casa de este hombre, y pocos días después, el 18 de mayo, se repite el patrón de la primera vez mientras ella pastaba a animales. En los 3 escenarios vemos una constante: el uso deliberado del aislamiento, la ventaja física y amenazas verbales gravísimas, incluyendo amenazas de muerte contra la familia de la chica. Todo esto nos lleva a la sección 2, el conflicto judicial. Y aquí es donde la situación se vuelve objeto de un tremendo debate entre los tribunales. Resulta interesantísimo y hasta chocante ver el contraste tan brutal entre cómo razonaron los diferentes jueces. Por un lado, el juzgado de primera instancia revisó todo y dictó una condena de 10 años de prisión. Pero luego, el caso escala a la Sala Penal de Apelaciones del Tribunal Superior y deciden revocar la condena por completo. El argumento que usaron fue que la Fiscalía no logró probar una violencia física literal, o una que fuera lo suficientemente extrema como para romper las defensas de la víctima. Literalmente, absolvieron al acusado porque no encontraron evidencias de marcas de arrastre o golpes recientes en el examen médico. Y claro, una absolución tan polémica como esta nos obliga a pasar a la sección 3, la definición de violencia. Es justamente aquí donde la Corte Suprema tiene que intervenir para aclarar qué constituye realmente la violencia bajo el Código Penal. Lo que hace la Corte Suprema en este punto es corregir un malentendido monumental en el sistema de justicia. Establecen, de manera categórica, que la violencia legal no exige que haya lesiones físicas concretas ni marcas de forcejeo. Imaginemos el contexto. Un hombre adulto acorrala a una menor que está completamente aislada en el campo. El simple hecho de crear esa situación de indefensión, aprovechando la diferencia de tamaño y lanzando amenazas en un lugar solitario, ya es una fuerza coercitiva. En otras palabras, la violencia se debe evaluar viendo si, en ese contexto específico, la acción fue suficiente para anular la voluntad de resistir de la víctima. No hace falta sangre ni moretones para que haya violencia. De hecho, el texto de la casación es súper enfático en esto. Señala que el enfoque de la ley tiene que estar puesto directamente sobre la actitud intimidante y la acción del agresor, y no sobre si la víctima tenía la capacidad física para pelear. Si la acción del atacante logra paralizar la resistencia, listo, ya se materializó la violencia que exige la ley. Exigirle a una niña que oponga resistencia física frente a un adulto como si fuera una pelea de acción es un error analítico garrafal por parte de los jueces inferiores.
Avanzamos a la sección 4, el testimonio como prueba. Porque, más allá de redefinir lo que es la violencia, la Corte Suprema tenía la enorme tarea de explicar cómo se valida la palabra de una víctima cuando es la única prueba en delitos donde no existen testigos presenciales. Apoyándose en acuerdos plenarios que ya forman parte de la jurisprudencia, el tribunal fijó 3 parámetros muy específicos para validar un testimonio. Es un balance súper delicado. Hay que respetar la presunción de inocencia, sí, pero también hay que entender que estos crímenes ocurren en la sombra. Así que, para que el testimonio valga, primero, no debe haber motivos ocultos de venganza. Segundo, el relato tiene que ser lógico y coherente. Y tercero, y esto es clave, tiene que estar respaldado por lo que llaman corroboraciones periféricas. Fíjense en el error del Tribunal Superior. Habían descartado el testimonio porque la víctima se tardó en denunciar y porque su examen médico mostraba un desgarro antiguo en lugar de marcas de una pelea reciente. Pero la Corte Suprema aplicó simple lógica y ciencia. Concluyeron que demorarse en denunciar es una reacción completamente típica cuando se sufre un trauma severo. Y respecto al examen médico, una lesión antigua solo refleja que ya había pasado tiempo desde el primer ataque en abril. De ninguna manera significa que el relato sea falso. Descartar un testimonio creíble por estas razones es ignorar por completo cómo funciona el trauma en la vida real. Y aquí es donde brillan las famosas corroboraciones periféricas. No era solo la palabra de ella contra la de él. Existían 2 peritajes psicológicos que confirmaban un cuadro de estrés y afectación emocional muy grave. Además, una auxiliar de su escuela notó su estado de angustia y fue quien recibió su primera confesión, un hecho que su propia hermana también corroboró. Por si fuera poco, la policía acudió al lugar de los hechos y verificó que la casa abandonada existía exactamente tal y como la menor la describió. Todo este conjunto de datos externos teje una red innegable de evidencias que le da total solidez al testimonio. Finalmente, llegamos a la sección 5, la decisión suprema. Después de desarmar metódicamente todo el razonamiento defectuoso del Tribunal Superior, la Corte emite su veredicto final. El recurso de casación fue declarado fundado. Con esta decisión, esa absolución que carecía de sustento quedó completamente anulada. Y la cosa no paró ahí. La Corte Suprema ordenó que un grupo distinto de jueces llevara a cabo una nueva audiencia de apelación para emitir un fallo nuevo, asegurándose de que esta vez se apliquen correctamente los estándares legales sobre lo que verdaderamente es la violencia y cómo se deben valorar las pruebas. Este desglose nos deja una lección clarísima de que los sistemas de justicia tienen que evolucionar continuamente para entender la verdadera naturaleza de la coerción. No podemos seguir buscando evidencias como si estuviéramos en el siglo pasado. Por eso, nos despedimos con una reflexión muy profunda. Si nuestro sistema sigue exigiendo rígidamente cicatrices físicas literales para probar que hubo un delito, ¿cuántas víctimas de esta violencia silenciosa se están quedando completamente solas y sin protección? Definitivamente, es una pregunta que nos deja mucho en qué pensar.